Bien. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto que estén nuevamente acompañándonos. Y bueno, hoy 26 de octubre vamos a continuar con el segundo curso de actualización en ECMO. Y bueno, la clase de hoy, o sea, hoy tenemos dos clases, canulación en ECMO y cuidados de enfermería, que va a estar a cargo la segunda presentación de ¿cómo es? Ay, Lucio, yo me olvidé. eh, Retamal Ángela, me había olvidado. Ángela Retamal. Ángela Retamal, exactamente. Así que bueno, te doy la palabra a Lucio y iniciamos, pues son dos clases hoy. Tenemos 1 hora 45, 1 hora 30 aproximadamente. Ok, la próxima la pastillita para la memoria, a ver si te mejora eso. Me levanto más temprano en la siguiente. Bueno, vamos a charlar un poquitito entonces de canulación en ECMO. Vamos a presentarlos con casos clínicos, creo que va a ser más interesante así. El primer caso clínico es una mujer de 43 años con un embarazo de 35 semanas que ingresa por sangrado activo. Se le realiza una cesárea de urgencia y se constata una placenta previa. 20 minutos después del parto, comienza con hipotensión arterial 70-30, taquicárdica, taquipneica con una frecuencia respiratoria de 39 y saturando 70%. Posteriormente presenta apnea y requiere en ese momento ser intubada. Se constata ahí en el electrocardiograma actividad eléctrica, pero no se constata pulso, es decir, una actividad eléctrica sin pulso, y se inicia RCP. Después de medir la CO2 en sangre versus el end-tidal CO2 que muestra una CO2 expirada de 18, se le logra hacer un ecocardiograma transesofágico que muestra una aurícula derecha desplazada hacia la izquierda y un reflujo tricuspidio severo. Con esto se hace un diagnóstico de tromboembolismo de pulmón masivo. Y ahora el planteo es si va a necesitar soporte circulatorio mecánico, ya que queda con hipotensión marcada la paciente y lo que parece ser un gasto cardíaco disminuido. Así que bueno, primero definir si hacemos soporte circulatorio mecánico, cuándo lo hacemos, cómo y dónde, ¿sí? Recordar que el soporte extracorpóreo son dispositivos mecánicos para asistir temporalmente al corazón o al pulmón. El soporte extracorpóreo nosotros lo vamos a plantear como una asistencia a corto plazo. Esto puede ser hecho con ECMO, en el caso de fallo cardíaco, con Impella, un Tandem-HEAR o el CentriMac. Cualquiera de estas opciones puede ser las que vamos a decidir. Algunas de las situaciones para esto y que las hace distintas en el momento de la elección es el hecho de que perdón, pero estoy tratando de correr esta ventanita y no logro hacerla. Ahí está. Les decía que en el momento de la elección lo que vamos a tener que decidir es la rapidez del soporte que le vamos a dar. En el caso del fallo cardíaco podemos decidir por el balón de contrapulsación. Si no tenemos el Impella, el Tandem que vamos acá, pero todos ellos tienen una canulación que es hacer cuando hacemos el ECMO. En el caso de Impella, muchas veces se necesita hacer una comunicación interauricular. En el Tandem-HEAR es aórtica. Entonces, el soporte más fácil que va a poder dar para este paciente es el ECMO. Pero además, a diferencia del CentriMac, que es el que ven acá, le vamos a dar también soporte respiratorio a este paciente, ¿sí? Fíjense que cuando vemos el ECMO puede dar un soporte circulatorio entre el 75 y el 100%, al igual que el Impella y el CentriMac, pero el acceso es percutáneo para el caso del ECMO.
Por otro lado, si nosotros tenemos un paciente en paro, recuerden que lo que vamos a utilizar es la cánula más chica que nos sea útil en definitiva. Esto quiere decir que si nosotros tenemos dilatadores hasta 19 French, tratemos de utilizar una cánula similar a los 19-18 French, porque de esta forma va a ser mucho más rápido el acceso cuando tengamos un paciente en paro. Bueno, saca las crocs y me parece que se la tienen que sacar yo. No, yo. ¿Tuvo alguna dificultad con mi internet? Hola. Se estaba viendo bien, Lucio. Porque algo pasó. Y dejaron de... Sí, la pantalla no se vio más. Se corta. Bien, ¿ahí se ve? No, se ve, pero se corta. ¿Ahora se ve? Sí. Sí, ahí sí. Entonces que el tipo de asistencia me está mostrando que mi internet está un poco inestable, por eso probablemente sea el problema. Cuando es respiratorio puede ser venovenoso o venoarterial, pero si es cardíaco solamente vamos a utilizar el venoarterial. Este es el equipo que ustedes ya conocen, en este caso es el Rotaflow, es el que tenemos nosotros. Esto es una bomba de circulación extracorpórea que nos puede dar tanto soporte circulatorio como respiratorio, pero por muy corto tiempo, lo que dura la cirugía. Nuevamente un recordatorio de las cánulas. Esta es la cánula de aspiración, acá tenemos la cánula de aspiración y la de devolución. Recuerden, cuando vamos a hacer una selección de las cánulas, lo ideal es, previo a decidir qué cánula vamos a poner, hacer un ultrasonido vascular para que el diámetro de la cánula no obstruya más de 2/3 del vaso donde vamos a ingresar. De esta forma vamos a evitar que con bombas altas colapse siempre la vena y que pueda producir lesiones endoteliales. En el caso del ECMO venoarterial, la configuración que vamos a hacer es una aspiración de la cava inferior a nivel de la aurícula, colocamos la cánula y devolvemos a nivel de la arteria femoral. Esta es la configuración que hacemos cuando es percutánea. Sin embargo, intraquirúrgica podemos hacer la aurículo aórtica, cava superior aórtica o aurícula aórtica. ¿Cuándo vamos a utilizar el ECMO-VA? Bueno, puede ser utilizado post-cardiotomía, cuando hay una salida dificultosa de bomba, después de un trauma de corazón, cuando tenemos una miocarditis, cuando el paciente presenta un shock cardíaco, como puente a un dispositivo definitivo de asistencia, o en la resucitación después del paro cardiorrespiratorio. Las contraindicaciones para el ECMO serían que el paciente presente una lesión neurológica severa, la disección aórtica, insuficiencia aórtica severa, el paciente no sea candidato a terapias avanzadas, más o menos lo que ya hemos discutido anteriormente. Las relativas serían un paciente de más de 70 años, que pese más de 140 kilos, insisto que para nosotros es un poco menos que eso, el límite que tenemos, alguna afectación para su anticoagulación, como podría ser un sangrado refractario o que el paciente sea testigo de Jehová y no se le pueden aportar productos sanguíneos. Muy teórica, porque ya ahí llegamos tarde. Ahora bien, ¿dónde podemos canular a los pacientes? Bueno, ustedes ya han visto que la mayoría de nuestros pacientes se canulan en su habitación, en la cama del paciente se puede hacer la canulación. Eventualmente se pueden hacer también en quirófano. Obviamente esto es la canulación central, la más frecuente de hacerse en quirófano. Pero también podemos hacerla eventualmente en la sala de hemodinamia, que también es muy útil fundamentalmente porque podemos ver la localización exacta de las cánulas.
¿Cómo vamos a canular a los pacientes? Bueno, ustedes ya han visto Lucio. que la técnica que más utilizamos... Sí, perdón. Disculpame, a ver, ¿podés chequear el Dímelo. audio? Se escucha medio entrecortado, algunas partes. Seguramente Debe es ser por mi conexión a internet. Pero cualquier cosa me paran y lo volvemos a repetir. Sí, me encargo en esto. bien, 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 Lucio. ¿Cómo? Que continúe. Si cualquier cosa Ok, interrumpimos. Por ahí si alguien dale. no entiende, por favor, active el micrófono y preguntamos. Sí. Les decía que la canulación, la técnica que más utilizamos nosotros es la técnica percutánea, con técnica de Seldinger, es decir, avanzamos con una cuerda de piano y posteriormente dilatamos sobre esa cuerda de piano. Lógicamente es la de elección en situaciones de emergencia, porque es la más rápida, y el riesgo son las complicaciones vasculares, básicamente, de estos pacientes. Lo que está recomendado es que una vez que uno punzó y va a empezar a dilatar, debería ya tener una CT aproximadamente de entre 270 y 300 para evitar que la lesión endotelial pueda producir trombos en ese momento. Esto ya lo habíamos visto, una cánula venosa, la cánula arterial, con una cánula de devolución para la femoral superficial para tener perfusión distal del miembro. Esta es una técnica quirúrgica mixta o semiabierta que se llama, y esta lo que nos permite es exponer los vasos, punzar y salir por una zona distal a donde se ha hecho la punción del vaso, lo cual disminuye la posibilidad de infecciones. Cuando nosotros punzamos o abordamos quirúrgicamente un catéter en la arteria, tenemos que tener en cuenta que cuando la arteria es profunda, hay que tratar de colocar siempre un tubo, un graft de Dacron, que es para disminuir la lesión de la arteria y del decúbito de la cánula, que recuerden que tiene un enrollado de metal, entonces esto disminuye las lesiones por decúbito. Acá hay una muestra de eso. Nuevamente, una exposición vascular con punción. Esto puede ser útil sobre todo cuando vamos a hacer con una técnica mixta percutánea quirúrgica con cánulas grandes, porque nos permite ver el vaso. Recuerden que, por ejemplo, en los sets de maquette traen hasta 19 French nada más, así que cuando la cánula es mucho más grande puede haber lesión vascular si avanzamos a ciegas en definitiva. Durante la cirugía, lo que puede ser necesario cuando hay una salida dificultosa de bomba es una canulación central. En pediatría muchas veces el abordaje que se hace es por flebotomía, es decir, quirúrgico. El problema con eso es que lógicamente uno pierde una de las venas, obviamente. Por kilo por minuto. Esto es de 4 o 5 litros. En realidad es que se requiere, bueno, más o menos la configuración que más vamos a utilizar, con el objetivo de tener una saturación venosa. No se escucha nada. Ok, vuelvo a repetir. Decía que, ¿me escuchan ahora? Muy entrecortado. Nada. Ok, les decía que el objetivo de esto es mantener un flujo entre 60 y 80 centímetros cúbicos por kilo minuto. Eso es aproximadamente entre 4 o 5 litros, pero en realidad es lo que requiera eventualmente el paciente. Lo que debemos intentar tener es una saturación venosa de oxígeno que sea mayor de 70, y siempre tratar de permitir la contracción cardíaca. Los flujos, perdón, le decía, los flujos nunca deben ser menos de 2 litros por minuto, porque en este caso tenemos muchas posibilidades de que
se produzca trombosis del circuito. Y nunca menos de 1,5 litros de asistencia. La población vamos a intentar tener un KPT entre 50 y 70, nosotros lo hablamos un poquitito más, habitualmente estamos entre 70 y 80, con una CT de 200, nosotros tenemos un límite entre 170 y 230, siempre con ventilación protectiva. Hay que hacer evaluación neurológica diaria, si se puede, despertando al paciente, viendo el estado neurológico del paciente, y siempre ver la perfusión de las extremidades. Esto es parte de evaluación neurológica. En los centros que tienen para mayor tecnología de evaluación, esto es siempre estar buscando los pulsos distales. Fíjense que es bueno cuando uno encuentra el pulso, marcarlo para seguir controlando en ese sector. ¿Me preguntabas algo, Victoria? Perdón, ¿ustedes me están escuchando? Entrecortado, Lucio. Sí, se escucha entrecortado. ¿Vos estás hablando con el micrófono que tenés ahí en el auricular? Sí, Tal vez pero si debe usás ser la conexión a internet. Claro, no, porque por ahí sí. Bien, no, bien. Le decía que en el caso de la evaluación de los pulsos, siempre es importante tratar de señalar en dónde los estamos tomando para tener la misma referencia, ¿sí? Bueno, hay que tener en cuenta que hay que evaluar siempre la posibilidad de infecciones, tener en cuenta el soporte nutricional, el manejo de fluidos y la perfusión en los pacientes en ECMO. Cuando las cosas nos van bien, hay que estar evaluando también el winning. De todas formas, después van a tener una clase de winning, pero tener en cuenta algunos signos de recuperación, sobre todo en la línea arterial, tenemos que tener siempre, y la mínima cantidad de vasoactivos, hacer un ecocardiograma para poder evaluar la función ventricular, ir disminuyendo de a poco el flujo del ECMO y ver la tolerancia del paciente, y siempre asegurándose que esté adecuadamente anticoagulado cuando bajamos el flujo. Esas son algunas de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Esta es una guía para las cánulas. De todas formas, tengan en cuenta de que si bien ustedes acá lo tienen por peso, esto es por peso ideal. Y la verdad es que la mejor valoración para una cánula, más allá de que hay un montón de guías para poder elegirla, es hacer una ecografía del vaso y decidir cuál es el diámetro que le vamos a poner. ¿Qué problemas podemos tener con el ECMO venoarterial? Bueno, recuerden que el ECMO es un material extraño, no es biológico, así que siempre puede producir liberación de partículas que generen respuesta inflamatoria sistémica. Puede existir hipovolemias vascular y esto generar presiones negativas excesivas, que la vamos a ver como vibraciones en la cánula. Y recuerden que cuando hacemos gases en sangre y los hacemos post membrana, lo que vamos a tener es una oxigenación que debería ser mayor de 200 y una CO2 entre 35 y 45. Pero cuando las tomamos en la arteria, nuestro objetivo es que la PO2 sea mayor de 65 y la PCO2 entre 35 y 45. Recuerden que todo paciente inmovilizado siempre tiene aumento del riesgo de infecciones. En el caso del del ECMO veno arterial, se puede producir distensión del ventrículo izquierdo. Esto puede llevar a la producción de edema pulmonar, mayor posibilidad de riesgo de stroke, pueden haber isquemia en las extremidades y hemorragias. Esto que están viendo acá es una distensión del ventrículo izquierdo. Si esto ocurre, una posibilidad es que le podamos poner un vent al paciente, y esto es un drenaje del ventrículo que se pone con una unión a una de las llaves prebomba, de tal forma que haga presión negativa, y esto va descomprimiendo el ventrículo izquierdo. Puede generarse por estas alteraciones trombosis cardíaca, como se ve acá. Esto lleva a la disfunción y a la hipoxia coronaria. Ahora bien, dentro de las complicaciones
Las más frecuentes que podemos tener con el VA es fundamentalmente la insuficiencia renal, y esto se debe a que cuando hacemos asistencia con ECMO, muchas veces el flujo en realidad el flujo va a ser continuo, a diferencia del flujo pulsátil al cual está adaptado el riñón, y esto lleva a mayor posibilidades de falla renal. Las hemorragias son otra de las complicaciones, y las infecciones, en nuestro caso, la verdad que han sido por suerte bajas. Tener en cuenta de que cuando elegimos una cánula más grande, seguramente vamos a obtener un mejor flujo. Sin embargo, si esto lo medimos en función de la saturación venosa, no necesariamente el mayor tamaño de la cánula nos va a ofrecer una mayor saturación venosa, porque esta depende fundamentalmente del consumo del paciente. Sí está visto la relación con las cánulas grandes con las hemorragias. Lógicamente, cuando más grande es la cánula, más posibilidades de hemorragias hay. Ahora vamos a repasar un poco la indicación del veno venoso. Nuevamente con un caso clínico, una mujer de 27 años, le tocó a todas las mujeres esta vez, con un índice de masa corporal de 36, que ingresa por insuficiencia respiratoria, se inicia ventilación mecánica y se constata una PAFI de 50. Después de prono, relajación y maniobras de reclutamiento, mantiene esa PAFI con una radiografía de tórax, que es esta que están viendo acá, donde los 4 cuadrantes están comprometidos. Entonces se decide la asistencia con un ECMO veno-venoso. Las indicaciones serían, por ejemplo, un síndrome de distrés respiratorio, una neumonía aspirativa, como puente hacia un trasplante, o como rechazo a un trasplante pulmonar, o con una injuria pulmonar. Nuevamente repasamos esto, la aspiración se da en la vena cava inferior y se devuelve en la yugular. Esta es la configuración más frecuente que vamos a ver. Nuevamente eso. Pero pueden haber otras configuraciones como esta que ven acá, que es la femorofemoral, en la cual se aspira en la vena cava inferior y se devuelve a nivel de la aurícula por la otra femoral. El problema con esta cánula es que disminuye mucho el tamaño de la cánula que vamos a utilizar para aspiración, porque son 2 cánulas dentro del mismo vaso. También a veces se puede requerir un ECMO de alto flujo. Ustedes saben que el determinante más importante de la oxigenación es el flujo que pasa por el oxigenador, y a veces no está alcanzando con una sola cánula, sino que tenemos que utilizar 2. En este caso, por ejemplo, lo que vemos es una cánula que aspira a nivel de la femoral y devuelve a nivel de la aurícula derecha, pero a su vez esta femoral está unida a la yugular, aspirando también de la cava superior. Entonces se aspira de la cava inferior, de la cava superior, y devuelve a nivel de la aurícula derecha. Esta es la configuración más utilizada, la femoroyugular. El tema con esta configuración es que muchas veces puede ocurrir esto, que no es otra cosa que recirculación. Esta es aceptable hasta un 20% de recirculación. Se cortó la última parte, Lucio. Perdón. Se cortó esta última parte, cuando estaba explicando lo de la Bien. recirculación. Ok. Acá, yo les decía que hasta un 20% es tolerable la recirculación cuando utilizamos la femoroyugular, ¿sí? Esta recirculación es habitual, hasta un 20% se tolera. Cuando es más de un 20% se debe tratar de hacer algo para disminuir la recirculación. La yugular es la bilumen. En realidad, más que yugular, en realidad, la disposición es en la cava inferior, cava superior, y devolvemos a nivel de la aurícula. Esto es lo que estamos viendo. Se aspira a nivel de la cava inferior, cava superior, y se devuelve a nivel de la aurícula. Recuerden que para colocar esta se necesita ser bajo visión de ecocardiograma transesofágico. Es una muestra de un paciente en ECMO. El circuito en pediatría, recuerden que muchas veces los pediatras prefieren utilizar las bombas de rodillo, aunque se podría utilizar sin ningún inconveniente las centrífugas.
Esto es básicamente porque esta no es dependiente de la hemodinámica del paciente. Esta es una bomba de rodillo. Tener en cuenta que cuando asistimos con veno venoso a un paciente, tenemos que tratar de lograr un flujo entre 2 o 3 veces el gasto cardíaco. Perdón, 2/3 del gasto cardíaco. Esto es entre 40 o 60 centímetros cúbicos por kilo por minuto. De 3 a 4 litros, pero esto es relativo. Recuerden que el paciente que tenemos en RAN actualmente llegó a tener 5,5 litros. Tener siempre la fracción de oxígeno en el ECMO que sea el 100%, y con un gas de barrido entre 4 o 6 litros generalmente es suficiente. Aunque va a depender de lo que requiera el paciente, en definitiva. Y siempre anticoagulado. Siempre ventilación protectiva. Tratar de que la saturación sea mayor de 85, con una PO2 mayor de 60. Recuerden que lo que a nosotros nos interesa en realidad es la concentración arterial de oxígeno que esté por encima de 13. Siempre hacerle un laboratorio con gases y coagulación, y la evaluación neurológica, la evaluación de las cánulas, porque a veces se pueden desplazar, así que las placas de tórax tienen que ser en forma regular para ver y ir marcando en el caso de que haya un desplazamiento de la cánula. Para el Wheeling tienen que haber signos de recuperación en los gases en sangre y en la radiografía. Se disminuye la fracción de oxígeno en el ECMO, pero lo inicial que debemos hacer es empezar a bajar el flujo. Posteriormente se baja la fracción de oxígeno y el gas de barrido. El paciente para esto tiene que tener una fracción inspirada menor de 80% en el respirador. Nosotros utilizamos el 50% porque generalmente usamos volúmenes muy bajos. Dentro de las complicaciones que nos puede tener el ECMO, la más importante es la hemorragia, sobre todo cuando es en el postquirúrgico. Cuando no es en postquirúrgico, las hemorragias, la frecuencia es menor. Y la otra complicación que podemos tener, que es mucho más en el ECMO respiratorio, es el neumotórax, lógicamente porque el abordaje es por la yugular para devolver. Estas son una de las cánulas de doble lumen. Esta es la Avalon, la que les decía que aspira en la cava inferior, cava superior y devuelve en la aurícula, es la más utilizada. Sin embargo, la Thunder Life, que ahora se las voy a mostrar, también se puede utilizar. Esta es la fotografía de la Avalon. Fíjense, esta es la que aspira y esta es la que devuelve. Y esta es la Thunder Life que yo le decía, que en realidad es aurículo pulmonar, o sea, aspira en aurícula y devuelve a nivel de la pulmonar. En resumen, es importantísimo el trabajo en equipo, una adecuada comunicación, seleccionar qué paciente vamos a hacer y qué cánula le vamos a poner a cada paciente, y siempre tener una evaluación de los resultados y plantearse cuando las cosas no van bien. Bien, eso es todo. Creo que, no sé si está conectado Fer, por las dudas de que alguien quiera hacer alguna pregunta más específica. Fernando es nuestro cirujano cardiovascular, quien inició el proyecto con nosotros y es el que nos canula a los pacientes. Doctor Barbosa, ¿está conectado? Acá estoy. No, Bien. ¿cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola Fer, gracias. No, de nada, che. El placer de formar parte de este equipo y de crecer ECMO a ECMO. Sí, sin duda, nos está yendo cada vez mejor, es cierto, por suerte. ¿Alguna pregunta? Yo creo que como me parece como concepto uno ve, si alguien que nunca vio un ECMO ve todas las variedades de las canulaciones, es como que tiende a marearse o a tener un poco de miedo a encarar una situación como esta. La realidad es que nosotros en los venovenosos el 100% fueron yugulofemorales, digamos, femoroyugulares, lo mismo. Fueron venovenosos, femorales y yugulares, lo cual es un procedimiento relativamente sencillo para cualquiera que maneje vías centrales, introductores, catéteres y demás. Concretamente, con una vía yugular y femoral se puede sacar a cualquier paciente de la hipoxemia o de la hipercapnia en 10, 15, 20 minutos fácilmente, digamos. Ese es el primer concepto que me parece que está bueno que se queden con la idea de que no es tan complejo, que cánulas hay dos
Generalmente la Avalon está buenísima, pero bueno, es de difícil conseguirla. Y después, en cuanto a la parte arterial, que por ahí es el ECMO, el veno arterial, el más complejo, tiene que ver básicamente con conseguir unos pasos lógicos y paso a paso y no marearte. Primero punzar la arteria femoral a distal, por el hecho de que en el momento que vos estás haciendo la primera punción tenés buen pulso femoral, entonces podés colocar el introductor a distal femoral para perfundir el miembro. Después punzás proximal a eso, que todavía vas a tener pulso, la cánula propiamente dicha femoral, y vas a después buscar cualquier punción venosa, ya sea homo o contralateral, o lo que sea, o yugular, para poder traerte el flujo venoso, oxigenarlo y devolverlo, digamos. Pero concretamente, a los fines didácticos de todas las canulaciones que se ven, digamos, la canulación central solamente se va a hacer en lugares donde sean puentes al trasplante cardíaco. El resto de las canulaciones son yugulares o femorales en su mayoría, y casi siempre femoral y yugular, digamos, o femoro-femoral, bilateral, cuando es el veno arterial, digamos. Pero básicamente era eso, porque a veces uno ve un montón de cánulas, de diferentes tipos de cánulas, de diferentes lugares de punción, y al momento de llevarlo a la práctica, el problema lo puede llegar a tener si es un paciente obeso, pero cuando pesa más de 140 kilos, la indicación es relativa, entonces empezás a jugar con un montón de contraindicaciones. Nosotros, en nuestro afán de querer hacer, hemos colocado a pacientes borderline en ECMO, y bueno, obviamente los resultados son mejores cuando mejores son las condiciones del paciente, ¿no? Y después creo que cuando uno lee las contraindicaciones, me parece que todas las contraindicaciones son el paciente que se le pasó el momento de colocarse el ECMO, digamos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ya llegaste tarde, aparecen las contraindicaciones. Y el mayor y más difícil ejercicio cotidiano es decidir cuándo colocar un paciente en ECMO. Porque cuando te pensás que es muy temprano, lo invadís mucho en forma temprana, y cuando ya te das cuenta que es tarde, ya estás con las contraindicaciones y ya es tarde para colocarlo. Entonces, esa difícil tarea de indicarle algo que no es tan común a un paciente, y vos decís, bueno, ¿hasta qué punto, en qué momento? Porque nos pasa todo el tiempo, Lucio, vos podrás contar un montón de experiencias, pero nos pasa un montón de veces de tener pacientes con PO2 baja, con PCO2 alta, o mismo que nos llamen con pacientes ya evolucionados. Entonces ya empezás a llegar borde de la contraindicación. No sé si se escuchó y si se entiende. Sí, sí, se escuchó. Sí, coincido completamente, Fernando. También es importante que cuando uno se va a plantear asistir a un paciente, o lo está pensando como una posibilidad, tratar de dejar libre la yugular interna derecha, porque, bueno, sobre todo en el respiratorio, es el acceso que más utilizamos, ¿no? Y sin duda, yo creo que eso tiene que ver con el hecho de ya abordar al paciente, desde un paciente que vos tenés con estrés respiratorio, difícil de ventilarlo, ya cuando estás pensando que el catéter central que le vas a poner no tiene que perjudicarte al ECMO, es porque ya estás pensando en el ECMO al momento de invadir al paciente, Sí. Lo cual está buenísimo, ¿no? Porque eso quiere decir que lo tenés Sin mucho duda. más fresco. La realidad nuestra, en nuestra experiencia, que al principio nos pasaba que en nuestro afán de querer llegar al ECMO, a veces llegábamos tarde y nos encontrábamos con indicaciones muy borderline, digamos, ¿no? Pero bueno, creo que es un aprendizaje es que han cierto. tenido todos. Cuando nos han contado la experiencia de los de Fundación Favaloro, les pasaba exactamente lo mismo. De hecho, al principio pensaron en abandonar todo el programa de ECMO, porque tenían una mortalidad altísima, porque entraban siempre tarde, digamos. Eso fue una situación que evidentemente es una curva de aprendizaje que pasamos todos, que seguimos pasando nosotros. Sin duda, sin duda. Coincido con eso. Bien. Yo quería hacer una consulta. Nombraste dos tipos de cánulas venovenosas. Una que tiene mayor recirculación, ¿no? No, en realidad las dos cánulas que hay son las de doble Sí. lumen o las de simple lumen. Está Las bien. de doble lumen fueron las que vimos último. Lo que yo decía es que la configuración que usamos fémoro-yugular es frecuente de que haya recirculación.
Entonces, en realidad en cualquier veno venoso puede haber recirculación, pero que es tolerable hasta un 20% de la recirculación. ¿Y cuál es el criterio de elección de ya sea fémuro yugular o yugo yugular? Para la La colocación. yugular en realidad nosotros no la utilizamos fundamentalmente porque si bien le permite moverse al paciente, recuerden que habíamos planteado de que el único escenario más factible para eso es un paciente que tenga tolerancia a la hipoxemia, es decir, por ejemplo, un paciente esperando un trasplante pulmonar y que no lo queremos ventilar porque queremos que llegue al trasplante, entonces a ese le podemos poner porque ya tolera cierto grado de hipoxemia. Y el otro es la indicación para un paciente que hace una insuficiencia respiratoria con distrés y tiene un filtro en la vena cava, por ejemplo. Claro. O sea, Si es no, como el acceso siempre que utiliza. es como una de las fotografías que mostraste en una de las primeras clases, que había un paciente despierto que estaba con yúgulo yugular. Claro, exactamente. Bien, perfecto. Exactamente. Y ya vamos a mostrar uno nuestro también. Ese no es Bien. nuestro, pero ya tenemos uno nuestro también. Bien. ¿Alguna Doc, otra ¿me pregunta? escucha? Doc, ¿me escucha? Sí, escuchan. ¿Sí? Doc, soy Patricia, le hago una consulta respecto a las membranas. Cuando corren riesgo de coágulos, ¿hasta qué momento o hasta cuándo es conveniente tener las membranas cuando se forman coágulos? ¿Llega un momento en que existe la posibilidad de hacer un recambio o solamente hasta cuando... ¿Ustedes ¿Hasta recuerdan el cuándo? primer paciente que tuvimos en ECMO y que era COVID? A ese le Sí, tuvimos que cambiar la membrana porque se tapó completamente. ¿Recuerdan las presiones que habían cuando íbamos a medir las premembranas que nos hacía saltar la jeringa? Bueno, este es el claro. momento en el cual se tiene que decidir el cambio de membrana porque ya no está siendo funcional. Lógicamente, cuando uno llega a ese punto, tiene que plantearse el cambio de la membrana. Ese paciente se lo cambiamos. Bien, bien. Pero depende de la funcionalidad que tenga. Si ya no logra oxigenar adecuadamente o lavar CO2, y si además las presiones están elevadas, está indicando de que esa membrana está perdiendo eficiencia. El que las vende dice que la duración es de 15 días, pero nosotros hemos tenido en algunos pacientes hasta 21 días, y de hecho las hemos retirado porque era un paciente candidato a hacer un cambio de veno-venoso a veno-arterial, pero no tenía autorización de la obra social, por lo cual al final no se hizo porque presentó un shock séptico y ya ahí necesitaba un veno-arterial. ¿Alguna otra pregunta? Si te parece, Néstor, seguimos con la segunda parte. Te liberamos, Fer, muchas gracias. Bueno, Dale, gracias, Lucio, no se me Barbosa. conectaba. Bueno, lo que necesiten, acá estoy. No sé si hay algún cirujano conectado que tenga alguna pregunta que nos quiere hacer de la técnica de canulación. ¿La gente de Viedma está conectada? No, Vizcarra no lo veo. Bueno, lo que necesiten, acá estoy. Les mando un abrazo. Gracias, Fer. Bien. Gracias, Abrazo. Doc. Bueno. Salí de tu pantalla, Lucio, así le damos paso a Ángela. Hola, Ángela. Ángela, Buenas. ¿escuchás? Sí, ¿Cómo sí, se estás? escucha. Bien, Bien. bien, acá estamos. Bueno, tenés habilitado para compartir la pantalla, así que Ángela es enfermera, para aquellos que no la conocen, de la terapia intensiva. Y bueno, va a presentar lo que son los cuidados de enfermería en ECMO. Bien, no sé si ya se ve. Sí, perfecto. Bien. No sé si se abrió bien el PowerPoint. Sí, a ver, abrilo con... Ahí está, ahora sí. Ahí está, perfecto. Bueno, más que nada, primero que nada, agradecerles tanto a la clínica como a Lucio, como a vos, Néstor, por la oportunidad que me brindan de dar esto, lo que es los cuidados de enfermería en ECMO.
hicimos cursos capacitándonos, un grupo pequeño de enfermeros de ahí de terapia intensiva, y este PowerPoint lo hice en conjunto con Paredes Ana, como ven que está ahí escrito, que bueno, ahora está en el Hospital Provincial del Neuquén y yo sigo en Pastar. Como para introducirlos, más que nada sabemos que los pacientes de ECMO son pacientes que son altamente complejos, pacientes que pueden clasificarse de categoría 5, que requieren lo que es tanto asistencia enfermera 1 a 1, lo que significa que debería ser un enfermero por un paciente en ECMO. Más allá de la complejidad del paciente, sabemos que estos requieren un control exhaustivo y minucioso constantemente, ya que las variables que ellos pueden tener nos pueden cambiar de un momento para otro, ¿no? Bueno, acá dice que la Federación Mundial de Enfermería requiere que los enfermeros que atiendan este tipo de pacientes puedan tener los conocimientos, atributos y actitudes adecuados para poder responder a las necesidades de ellos y también estar acoplados a lo que es el uso de la tecnología, que bueno, cada vez está avanzando mucho más y lo bueno es que nosotros podemos acceder a ella y capacitarnos y también poder crecer profesionalmente y personalmente, ¿no? Vamos a los cuidados que son pre-canulación. Por lo general siempre nos enteramos mucho antes de que va a venir un paciente ECMO o que un paciente va a ingresar a ECMO, por lo que enfermería debe organizar la unidad del paciente, tratar de tener todo medianamente ordenado, estar completamente limpios, preparar el material. Por lo general nos anticipan, así que debemos nosotros saber lo que es que el purgado de las guías necesitan suero fisiológico, anticiparnos a todo eso como hacemos todos, mediante un procedimiento y poder tener todo el material listo. Hacer la checklist de la ECMO. ¿Qué quiere decir esto? Ver toda la aparatología, por así decirlo, ver que estén las cánulas presentes, más allá de que el perfusionista se la lleva a quirófano o la hace ahí en la unidad del paciente, como decía Lucio, ver que todo y chequear que todo, ser unos 2 o 3 tercer ojos para el médico que va a estar, terapista que va a estar procediendo haciendo la canulación, como también para el perfusionista, el bombista y también el cirujano vascular, ¿no? Nosotros tenemos nuestra propia checklist, que es ver que todos los circuitos estén funcionando, que la bomba esté correctamente conectada, y también cuidados previos a este paciente en caso de tenerlo ya en la unidad de terapia. Anticiparnos a colocar una sonda nasogástrica para que nosotros sabemos que una vez que ingresa el paciente en ECMO se le hace toda una cascada de heparina, una anticoagulación que es excesiva para cualquier paciente que esté internado ahí en terapia intensiva, por lo que cualquier procedimiento que nosotros podamos realizarle después de la colocación del ECMO va a provocar un sangrado. A veces es excesivo, masivo, a veces es controlado. Entonces, anticiparnos nosotros tanto en la colocación de sondas nasogástricas como asegurar una vía periférica. Quizás a veces los pacientes ya están canulados con un acceso central, pero no quita y no está de más tener siempre una vía periférica. Ya sabemos que estos pacientes requieren mucha medicación para estar completamente relajado, como para también estar heparinizado. Por lo que tener una vía periférica previa nos ayuda y nos anticipamos a que el paciente no sangre excesivamente y demás, ¿no? Asegurar la vía aérea, aspirar las secreciones, ya que, como decíamos, el proceso de aspirado, el introducir el trash care o introducir una sonda de aspiración por la nariz o por la boca genera lesiones, asegurarnos previamente y que esté, digamos, el paciente en óptimas condiciones para que la postcanulación no tengamos que estar ahí haciéndole procedimientos demasiado invasivos a este paciente. Asegurarnos la fijación del tubo endotraqueal, preparar el sitio de quirúrgico, evaluar los tegumentos, ver las lesiones previas, en casos de ser necesario, por lo general, como Lucio dijo y como también el doctor Vascular dijo, que siempre utilizamos fémoro yugular, está bueno que por ahí nos anticipemos y hagamos un rasurado previo de ser necesario o para mejor procedimiento, para
digamos, estar más cómodos, digamos, el rasurado previo de la zona, más que nada, sobre todo femoral, ¿sí? Y realizar, bueno, una correcta asepsia. Realizar un bolo de heparina, que esto por lo general lo indica el médico, asistir durante el procedimiento, que bueno, es lo que siempre hacemos, proporcionar el material necesario, asegurar el purgado correcto del ECMO. Si bien este lo realiza el bombista, perfusionista, médico, terapista, nosotros debemos acompañar todo este procedimiento porque a veces es fácil, se hace rápido y a veces cuesta un poco el hecho de purgar lo que es las cánulas. Tener a mano lo que es la solución fisiológica, que por lo general que es con lo que se purga, ¿no? Cuidados propiamente dicho durante la canulación. Tenemos que registrar y controlar absolutamente todo. Tanto hemodinámicamente del paciente como vigilar lo que son los ritmos, frecuencia cardíaca, el monitoreo ventilatorio, que sabemos que el paciente una vez que ingresa al ECMO, ventilatoriamente está en un modo protectivo, está en un modo de baby lung, que significaría un pulmón de bebé, bajos BT, bajas frecuencias respiratorias, bajas PIP, siendo que el paciente, digamos, la patología del paciente lo permite así, ¿no? Administrar la medicación prescripta, la sedación, la analgesia, en caso de que se necesiten vasopresores o vasodilatadores, mantener niveles de coagulación. Esto nos ayuda a evitar lo que son la formación de los trombos durante todo el circuito, ¿no? Y registrar lo que es la hora de la canulación, lo que es el flujo, las revoluciones por minuto, temperatura del calentador, asegurar las cánulas y los circuitos, ¿sí? Las cánulas se aseguran protegiendo lo que es la piel sana del paciente. Después hay unas fotos más adelante para que podamos ver y comparar. Tanto lo que es el punto de inserción que lleva sutura, como que tengamos una buena y fácil acceso a la visualización de lo que es el punto de inserción de la cánula, ya que al paciente estar heparinizado tenemos que ver el tema de los sangrados, sobre todo en los puntos de inserción, ¿no? Estudios complementarios que se le hacen, como dijo Lucio, radiografía diaria, ecografías, laboratorio, como otros que también les podemos realizar, ¿no? Y estar, tanto enfermería, estar atentos a lo que es el laboratorio y los datos clínicos del paciente. Es muy importante que estemos ahí pendientes de lo que es el ACT, el KPTT, el RIN, un hemograma, los hematocritos, tratar de ver lo que es el funcionamiento orgánico, ¿sí? Los gases arteriales sobre todo, el estadio del medio interno, también los electrolitos. Es bueno que nosotros como enfermeros, como enfermería, estemos mucho más atentos a lo que es el ACT y los KPTT, que es lo más importante, digamos, como gases arteriales, en este tipo de pacientes, ¿sí? Que digamos que todo su tratamiento está dependiendo netamente de todos esos cuidados, ¿sí? Los post-canulación, empezamos con lo que es la cascada de coagulación, tomar muestra pre-post-membrana, a veces se realiza, a veces no se realiza, y bueno, indicar, digamos, lo que es la ventilación protectiva, que es lo que decíamos de la baja FiO2, la baja del respirador, para así dejar lo que es los pulmones en reposo y poder que ellos hagan su rehabilitación adecuada, ¿no? Cuidados del equipo de prevención y complicaciones. Nosotros al inicio del turno llegamos, vemos el paciente, lo recibimos novedades, y lo que tenemos que hacer es de lleno a nuestro paciente. Batería del sistema, ver tanto lo que es la aparatología, la tecnología, ver que las bombas estén correctamente conectadas, que no les falte batería, ver goteos, verificar todo eso, verificar la batería de lo que es el sistema de ECMO, las conexiones de bombas, mantener los clamps en el carro del ECMO tiene que tener sus clamps, sus llaves de 3 vías, no muchas, pero sí 1 o 2, como para verificar el cierre correcto de lo que son las llaves de 3 vías, los parámetros de rescate de la asistencia respiratoria en caso de que suceda alguna emergencia, para nosotros reaccionar y actuar debidamente y rápido, ¿no?
El material, tener, bueno, lo que es jeringa, la linterna, de suma importancia para poder evaluar el tema de los trombos en lo que es el canulado del paciente, insumos de emergencia, gel, pasta, digamos que todo esto lo debe tener el carro de lo que es el ECMO, ¿sí? Conocer dónde está, cómo funciona la bomba centrífuga en caso de ser necesario, de que en caso de que, no sé, digamos, se nos pare el ECMO, nosotros tenemos que propiamente clampear las guías y colocar al paciente en lo que es la bomba centrífuga manual, y bueno, lleva a llevarlo a lo que es 1000 revoluciones, desclampear y después acordarnos, ya que nosotros debemos haber previamente registrado en cuántas revoluciones estaba nuestro paciente y hacer el correcto, digamos, sostén de la ECMO manualmente, ¿sí? Hasta que, bueno, llegue el equipo médico, llegue el soporte, el apoyo y podamos ver y chequear qué fue lo que pasó, por qué se apagó el ECMO o si se puede volver a reiniciar el tema del circuito en ECMO, digamos, propiamente dicho, ¿no? Chequear la presencia de coágulos, fibrina, aire en sistema. Esto se hace a través de la linterna. Se va exhaustivamente mirando desde la cánula femoral con linterna a contraluz y se va mirando cánula durante todo el recorrido, llegar a lo que es el cono, mirar el cono, ver el oxigenador, observar el oxigenador, tener en cuenta de que el oxigenador tiene espacios minuciosos, pequeños, en los que a veces nos pasamos por alto los coágulos. Ver tanto pre como post membrana y ir despacio mirando la cánula completa hasta llegar a la parte yugular, ¿sí? Esto es muy importante que lo tengamos así, que seamos muy minuciosos, lo hagamos 1, 2, 3, hasta 4 veces en el turno si es posible, para poder evitar lo que es esto, la presencia de los trombos, y así, digamos, hacer un correcto goteo de lo que es heparina, porque al tener una anticipación o al tener de vernos previamente en la aparición de coágulos, nos ayuda a prevenir apariciones de coágulos mucho más grandes que nos pueden llegar a tapar el sistema, ¿sí? Mantener lo que es las cánulas libres de acodadura, fijas a la piel del paciente. Un box ordenado nos ayuda a nosotros poder actuar de manera más rápido, ¿sí? Y frente a cualquier procedimiento, la presencia del enfermero tiene que estar a cargo del paciente, ¿sí? Problemas que prevalentes de resolución enfermera. Nosotros como enfermería nos han instruido en la utilización del PAE, lo que es el proceso de atención a enfermería. Esto nos ayuda a organizarnos, a ver y a analizar lo que es el paciente en sí y tener un criterio mucho más clínico y avanzado en esto lo que es la resolución de problemas, ¿sí? Tenemos un riesgo que es el deterioro de la función cardiovascular respiratoria del paciente. Nosotros para evitar esto o mantenernos ahí al tanto, tenemos que realizar el monitoreo continuo, que eso, digamos, los enfermeros de terapia estamos acostumbrados, ya que realizamos un control tanto hemodinámicamente como ventilatoriamente a horarios, ¿sí? La ECMO es lo mismo, tenemos que realizar el monitoreo a horario. Informar cambios de parámetros que nosotros podamos llegar a ver, no sé, el paciente está con un ACT bajo, está con un ACT alto, como para poder ir ajustando lo que es la terapéutica, ¿sí? del paciente. Realizar, bueno, como les decía, los monitoreos ventilatorios, monitorear lo que es la sincronía del paciente con el ventilador, ver si el paciente está totalmente sedado, si está adaptado. Actualmente, hoy en terapia tenemos un paciente el cual está vigil, responde a órdenes simples y está completamente adaptado a lo que es la modalidad ventilatoria, ¿sí? No compite, no tiene nada. Los valores de eficacia del modo ventilatorio, valorar si estos valores están de acuerdo y acorde a lo que es el paciente, ¿sí? Realizar lo que es ocultación respiratoria, evaluar los campos respiratorios, ocultación cardíaca de lo que es el paciente, valorar el dolor, digamos,
dialogar en caso de ser posible con el paciente, si siente dolor, el tema de las posiciones posturales, ir de a poco modificándosela siempre y cuando, digamos, se pueda. Hay muchos, recuerdo que en el primer curso que hicimos, el doctor que nos dio el curso comentaba de que, bueno, tuvo un caso de una enfermera en el cual ella, al tener miedo de ver, al tener miedo de tener este tipo de paciente, nunca se habían percatado de la cánula femoral se estaba desplazando, ¿sí? Si bien tenemos que ser cautelosos y precavidos en el cuidado de lo que es la inserción de cánulas, no tenemos que dejar de controlarlas, ¿sí? Tenemos que ser cautelosos, pero nunca perder el miedo de verificar, chequear y lo que es ver y evaluar lo que son los puntos de inserción, introducirnos más en el paciente, valorar lo que es la radiografía, ver si se desplazaron o no las cánulas, la limpieza, la correcta limpieza, ¿sí? Y esto, bueno, también nos apunta a lo que es el dolor del paciente, ¿sí? Ver, digamos, si él está incómodo, si por ahí podemos, en la manera que podamos, darle un correcto confort, ¿sí? A él, y así también para poder evaluar el tema de analgésicos posibles a llegar a administrarles a él. Bueno, está por demás decir que hay que administrar la medicación prescripta, ¿no? Ver y valorar lo que son la baja perfusión tisular, valorar el miembro canulado, en este caso sería, por lo general, es el miembro inferior derecho, valorar el pulso, el relleno capilar, valorar la temperatura, el color, ¿sí? Todo esto nos ayuda a prevenir lo que es alguna complicación en este miembro, que es el miembro canulado, ¿sí? Identificar, por ejemplo, los riesgos que podamos llegar a tener, ¿sí? O sea, ¿a qué se refiere esto? A identificar las bombas. Nosotros estamos acostumbrados a las bombas, cada bomba tener su nombre. Muchas veces se suele, no solamente enfermería, controlar lo que es el goteo, sino también médicos que nos ayudan a controlar goteos, ¿sí? Y eso nos sirve para no tener errores y generar algún posible riesgo en el paciente, tener correctamente identificadas las bombas, con qué goteo es, y también, bueno, estar siempre ahí al pie del paciente, ¿no? Mantener el circuito de infusiones parenterales siempre ordenadas, digamos. ¿Qué quiere decir esto? A veces tenemos pacientes con muchos goteos y nos dificulta el trabajo, nos dificulta la visual, ¿no? Tratar de, en nuestro turno, con nuestro paciente, de que esté todo correctamente ordenado, de que esté todo visualmente prolijo, ¿sí? Acá estábamos hablando de lo que es riesgos de úlceras por presión. Bueno, veíamos lo que es los pequeños decúbitos que le podemos hacer a estos pacientes, ¿sí? Tenemos que valorar la piel, tenemos que ver cómo está la piel de nuestro paciente. Sabemos que estos pacientes requieren un supino prolongado, a veces un supino que no podemos nada más que ponerle algo en los talones para que no se generen úlceras por presión en talones, pero sí también debemos de a poco ver si tolerar un semidecúbito lateral, ¿sí? Lo que estamos haciendo ahora con el paciente actual es de a poco ir rotándolo y para generar, digamos, los distintos puntos de apoyo y así liberar, ¿sí? Si en caso de que existieran lo que es las úlceras por presión, bueno, evaluar el estadio, evaluar el desarrollo, evaluar con qué se puede llegar a realizar la curación, y bueno, generar lo que es esto, el movimiento de las posiciones posturales, ¿sí? Los cambios posturales de los brazos, de los pies, ¿sí? Para generar un poquito más de libertad en lo que es los tegumentos, ¿sí? Seguimos con mantener, bueno, dentro de todo hay veces que en los pacientes con ECMO, como es escasa la movilización que se tiene, que directamente no se utiliza salea, ¿sí? Porque sabemos que los pliegues de las sábanas nos generan también lesiones en la piel, tanto úlceras, ¿sí? Como pueden ser lesiones bajas como altas, ¿sí? En lo que es la lesión de la piel. Administrar, bueno, lo que es analgesia, proveer una
buena y correcta higiene del paciente. Sabemos que a veces nos da miedo bañar a estos pacientes por las cánulas, nos da miedo realizar una higiene completa, pero sabemos que con ayuda del equipo de ECMO o ayuda con nuestros compañeros enfermeros de terapia, podemos realizar una correcta higiene, ya que eso también ayuda al confort del paciente, ¿sí? También nos puede ayudar a evitar ciertas infecciones, ¿sí? Realizar y tener cuidado con esto del edema palpebral, mantener lo que es la correcta lubricación de los ojos del paciente. Si es posible ponerle lágrimas artificiales en caso de ser necesario, y por lo general mantener lo que es el método oclusivo, que es cerrar los ojos, ¿sí? Mantenerlos cerrados. Valorar lo que son los factores de riesgo, incontinencia fecal, estados de nutrición, la hidratación del paciente, ¿sí? Inspeccionar la higiene de la narina, tener cuidado y ser más cautelosos en cuanto a la higiene de la narina, de la mucosa, de la boca, y tampoco no realizar un cuidado muy profundo, ya que como el paciente está heparinizado por lo general, se puede llegar a lesionar o quizás a veces hacemos una limpieza muy profunda porque le vemos la boca un poco sucia por el tema de la acumulación de secreciones, pero no debemos excedernos por el hecho de que a veces el roce genera lesiones en la boca y a veces genera, que ya nos ha pasado, sangrados en nariz o en boca, que cuesta mucho poder parar este tipo de sangrados, ¿sí? Cuidar las cánulas, la fijación, la curación, que el sitio de punción esté bien sano y limpio, ¿sí? Observar la piel del dispositivo, alrededor del dispositivo, al menos una vez por turno. Acá vemos lo que es una canulación y vemos cómo se puso el apósito hidrocoloide como barrera, como prevención para que esta cánula no genere tanta presión en lo que es la piel del paciente y poder cuidarla, ¿sí? Esto se hace previo a lo que es la canulación del paciente a medida que la van canulando la paciente se puede llegar a tener todo esto previsto, ¿sí? En los riesgos de infección, bueno, nosotros tenemos que acordarnos de realizar lo que son los 5 momentos del lavado de mano, respetar el aislamiento, en caso de que sabemos que estos pacientes están un poco más invadidos, por lo que debemos tratar de respetar en caso de que de que tenga aislamiento por contacto. A veces pueden tener lo que es hipotermia inducida, si es que así lo requiere, pero de todas maneras tenemos lo que es el control de temperatura, informar cuando el paciente supera los 38 o tiene fiebre, administrar lo que es la medicación, antibióticos en tiempo y forma, de manera correcta, ¿sí? Manipular los dispositivos invasivos lo menos posible, respetando técnicas asépticas, que esto es a lo que me refería en lo que es la higiene de los sitios de punción. Si bien queremos realizar una asepsia correcta del lugar, del sitio de punción, sabemos que esto todo tiene un protocolo, digamos. Sabemos que nuestro Tergadem dura aproximadamente de 5 o 7 días, en caso de que esté visiblemente limpio y se vea sin restos de sangrado, mantener heridas, sitios de inserción limpios, ¿sí? Curar los accesos vasculares depende de lo que la institución lo requiera, cambiar los circuitos de infusión, digamos que lo que es tanto... que esto es más de lo mismo que hacemos nosotros en terapia, cambiar las guías de la medicación, cambiar las guías de lo que es la alimentación enteral, ¿sí? Valorar diariamente lo que es el laboratorio del paciente, ¿sí? Glóbulos blancos, glóbulos rojos, hematocrito del paciente. Acá tenemos el caso de una inserción de cánula en cual el paciente estaba pasado y digamos que lo que era el sitio de punción de cánula no dejaba de sangrar. Uno realizaba la higiene, pero digamos que el babeo era constante, ¿sí?
Esto nosotros lo que tenemos que buscar acá es posibles riesgos de infección, signos de inflamación, ¿sí? Y estar, digamos, mantenernos al pendiente con esto. Acá vemos otro caso de canulación, si bien este paciente sangraba excesivamente, acá vemos cómo está sucio todo lo que es el área de la canulación. Debemos realizar una correcta higiene, esto, digamos, lo que nos hace nada más y nos ayuda a tener más infecciones asociadas, por lo que tenemos que asegurarnos nosotros de tener una correcta, ¿sí? Higiene y asepsia de este lugar, ¿sí? Nosotros tenemos los riesgos en cuanto a lo que es la temperatura corporal, ¿sí? Tenemos preferentemente que controlar lo que es temperatura central, ¿sí? Tratar de que el ambiente no esté muy caluroso ni muy frío, ¿sí? Valorar lo que es taquicardia, como por ejemplo se puso taquicárdico y no sabemos por qué. Valorar lo que es el balance de líquidos del paciente que tiene nuestro paciente. A veces necesitamos que tenga balance neutro, balance negativo, que es lo mejor para este tipo de pacientes, ¿sí? Vigilar lo que es la temperatura del oxigenador. Sabemos que el oxigenador tiene su propia temperatura y esta temperatura nos ayuda a manejar la temperatura del paciente, ¿sí? Cuando vemos que un paciente quizás tenga un poco más de subfebril, podemos llegar a bajarle la temperatura a lo que es el oxigenador para que también le pueda llegar a equilibrar y bajar la temperatura del paciente, ¿sí? También tenemos que ver que el oxigenador tenga agua, ¿sí? Este es el calentador. El calentador se puede mantener la temperatura oscila entre 25 y 40 grados y tiene, digamos que, una capacidad rápida de adaptación, ¿sí? Digamos que nos ayuda bastante lo que es. Vamos a lo que es el manejo del dolor. El manejo correcto de la sedación y la analgesia es fundamental. Los pacientes estos tienen que estar, digamos, lo más relajados posible para que, bueno, no corramos riesgos en cuanto a decanulación mecánica producida por el paciente, ¿sí? Tenemos respuestas psicológicas, hemodinámicas, metabólicas, ¿sí? Que esto nos ayudan, ¿sí? A que nos puedan llegar a ocasionar la morbilidad, incluso mortalidad del paciente, ¿sí? Pueden generar aumento de la PIC en caso de tener un paciente con catéter de PIC y posterior ser responsable de estados depresivos, quizás de incidencia a dolor crónico, ¿sí? En nuestro paciente. Hay escalas que que podemos llegar a manejar nosotros en cuanto a lo que es la sedación y la analgesia. Tenemos la escala de RASS, tenemos la escala de CIPOT, ¿sí? Que estas nos ayudan a evaluar y tener un criterio mayor y mejor de nuestro paciente si está correctamente sedado o si está tolerando lo que es el dolor, ¿sí? La agitación, la ansiedad exponen al paciente a riesgo de extubación, eso lo tenemos muy claro, a retiro de catéteres, de sonda, a mala adaptación del ventilador, y esto todo repercute en su condición hemodinámica, ¿sí? La presencia de dolor habitualmente genera conducta que nosotros lo podemos manejar avisándole al médico previamente, ¿sí? Se pueden, en caso de ser necesario, aumentar sedantes, colocar sedantes en caso de que el paciente lo pueda requerir, ¿sí? Una aclaración, todos los pacientes tienen derecho a un adecuado manejo del dolor cuando lo necesite, ¿sí? Acá vemos mucho lo que es la empatía. Vamos a lo que es el manejo de coagulación. El contacto de la sangre con las tubuladuras del circuito genera interacción, ¿sí? Esta interacción favorece lo que es la agregación plaquetaria y disminuye el recuento de plaquetas en el paciente. Tenemos que tener presente lo que es las plaquetas del paciente, como habíamos visto anteriormente, tener en cuenta lo que es el laboratorio de este paciente, ¿sí? Manejo de la heparina. En la heparina ya sabemos que todo el circuito está heparinizado, hay que tener un ACT basal, ¿sí? Y también ver y evaluar en cuanto al ACT una vez por turno aproximadamente. Tenemos valores entre 90 y 150 segundos, a veces depende del fabricante del tubo de ensayo, ¿sí? Cuánto ACT es el que se debe manejar.
las primeras horas se debe realizar cada 30 minutos hasta que más o menos lleguemos a una planicie de cuanto a la cascada de coagulación, ¿sí?, del paciente. En los pacientes de riesgo de sangrado, un ACT debemos manejar entre 160 a 180. Si el paciente sangra activamente, podemos verlo de 150 a 170, y en pacientes con bajo riesgo de sangrado de 180 a 220, ¿sí? Se debe mantener aproximadamente un nivel de plaquetas mayor a 8.000, ¿sí? A 80.000, perdón. Es importante que nosotros, que enfermería esté atento a lo que son los valeres de ACT, evaluar y realizar nosotros lo que son los valeres de ACT. No necesariamente y precisamente lo puede realizar lo que es el perfusionista o médico terapista. Nosotros podemos realizarlo también, y para poder también anticipar al médico en cuanto a lo que es la heparinización que está cursando el paciente, ¿sí? Mientras que el paciente se encuentra heparinizado, se deben evitar pinchazos, ¿sí?, venopunciones, aspiraciones nasales excesivas y que no las requiere el paciente, o cualquier procedimiento que pueda llegar a realizar sangrado. Esto lo había dicho previamente. Tenemos que tratar de que nuestro paciente sea lo menos invadido posible, para que no tengamos un sangrado excesivo o digamos, innecesarios, ¿sí? Y los factores que influyen en la anticoagulación puede ser la administración de plaquetas, plasma, glóbulos rojos, que esto lo que hace es que disminuye el tiempo de coagulación, lo cual nos hace que tengamos que reajustar lo que es la dosis de heparina. La velocidad de la ECMO influye también en el riesgo de trombo, por lo tanto, que a mayor flujo de ECMO, menor necesidad de heparina, ¿sí? Si el paciente saliera de ECMO, recordar siempre tener presente disminuir lo que es el goteo de heparina. Y bueno, cuidados generales que nosotros tenemos que ver en cuanto a lo que es el goteo de heparina propiamente dicho. Cambiar y renovar este goteo cada 6 horas, utilizar el mismo lote de heparina. Nosotros ahí en terapia tenemos una cajita que tiene varias ampollitas de heparina, para que cuando un paciente llegue, o el paciente que esté actualmente en ECMO, tengamos siempre el mismo lote, ya que variando de lote varía a veces lo que es la correcta coagulación del paciente, ¿sí? La heparina debe fundirse sola por un lumen exclusivo. Esto lo que nos ayuda es a evitar pasar bolos, ¿sí? Por lo general tenemos centrales de 3 lúmenes, de 2 lúmenes en los pacientes, y tenemos que tratar, si este paciente requiere de nora, ya ahí nos eliminamos un lumen. En caso de no ser necesario, como había dicho previamente, tener una periférica nos ayuda a que el goteo de heparina vaya por periférica, y nos aseguremos de que vaya solo y que se pueda regular y podamos evitar lo que es los bolos de heparina, ¿sí? Puede colocarse heparina al circuito, ¿sí?, que se coloca del lado positivo, y bueno, verificar y chequear que esté la guía correctamente purgada, y también que ésta esté ingresando a lo que es el circuito, ¿sí?, en sí. Lo que es la monitorización y seguridad en ECMO. Tenemos complicaciones mecánicas que pueden ocurrir durante el ECMO, que sabemos muy bien que amenazan lo que es la vida del paciente, ¿sí? Prevenir, manejar, minimizar el impacto de estas complicaciones mejoran la seguridad de la terapia, ¿sí? Como decía, un personal entrenado, calificado, 1 a 1, un enfermero, un paciente en ECMO, nos ayuda a estar más atentos, nos ayuda a abocarnos a este paciente, a, digamos, enteramente en nuestro cuidado, de estar vigilándolo a él, ¿sí? El uso adecuado de dispositivos de monitorización y seguridad, verificar lo que son el buen y uso correcto de lo que es los monitores de pacientes, ¿sí? Es importante que nosotros conozcamos lo que es el funcionamiento de cada uno de estos monitores, ¿sí? Tenemos bombas de infusión, tenemos el monitor mismo del paciente, el respirador, ¿sí? Todo esto, conocer el uso y funcionamiento de todos estos aparatos, nos ayuda a darle mayor seguridad y también mejorar nuestra práctica clínica diaria, ¿sí? En cuanto a poder llegar a entregarle unos cuidados de calidad a nuestro paciente, ¿sí? Bueno,
quisiera, mi PowerPoint ahí termina, pero quisiera mostrarle algunas de las fotos que tengo, videos, ¿sí? No sé si siguen viendo mi pantalla. Sí, sí, estamos viendo tu pantalla, Ángela. Ok. Tengo fotos de cánulas femorales, distintos tipos de cánulas femorales, como para que ustedes vean lo que es el sitio de inserción. A veces, como en el PowerPoint yo puse una que está con un sangrado excesivo, ¿sí? Esta es una cánula que está limpia, se ve que está correctamente con una asepsia, ¿sí? Esta, digamos, son unos Tergadem que tenemos que son Ángela, discúlpame. transparentes. Ángela, Sí. está todavía la pantalla del Power. No sé si Bien, para mostrar a las ver. imágenes de las cánulas. A mí se me proyectan, no sé si a ustedes no se les No, tenés que proyectan. cerrar la pantalla esta del Power. No, arriba, cerrala. Bien, Y ahora anda a tu pantalla de vuelta y, comparto. claro, compartí de vuelta y busca las imágenes. Ahí se ve. Sí, ahora sí está correcto. Esta es una cánula que yo les decía que está correctamente curada, con una correcta asepsia. Utilizamos estos Tergadem. Hubo un tiempo que, como si ustedes ven, en el centro, tiene como un gel que en un momento lo utilizamos bastante en estos tipos de pacientes, ya que ese gelcito nos ayuda a prevenir posibles infecciones, ¿sí? A ver si puedo llegar a proyectarle las otras. También les tengo lo que es un video de cómo es el correcto funcionamiento de... A ver. No sé si ven la carpeta ahí. Ahí está la carpeta. Bien. Aquí hay otra. Otra inserción de cánula. No sé si la ven. Sí, dale doble clic a ver si la amplía. Ahí. Héctor, voy respondiendo una pregunta que apareció en el chat, Dale. que Dale, Lucio. preguntan cuál es la tolerancia al desplazamiento de las cánulas. Fundamentalmente la tolerancia va a ser la funcionalidad de la cánula. Tengan en cuenta que si el desplazamiento es de la cánula que aspira, si uno de los orificios donde se realiza la aspiración sale fuera de la piel, rápidamente lo que va a producir es una embolia aérea. Entonces, lo que va a presentar ese paciente es una cantidad muy importante de aire en la membrana inicialmente y posteriormente rápidamente seguramente al paciente. En cuanto a si el desplazamiento no es hasta el punto en el cual se exponen esos orificios, no habría dificultad siempre y cuando la funcionalidad siga siendo la misma, siga teniendo la misma cantidad de revoluciones y eso repercuta en la misma cantidad de litros minuto que le estamos aportando. Y si la que se desplaza es la de devolución, lo mismo. En realidad lo único que puede ocurrir a medida que nos alejamos de la aurícula es que cada vez haya más admisión venosa y esto puede tener algo más de hipoxemia al paciente y habrá que recolocarla eventualmente de acuerdo a eso. No sé si responde la pregunta que hicieron. Bien. No sé si logran ver ahora la pantalla de la carpeta No. esta. No se No. abre. Bien. A ver si puedo. Fíjate de última el video que tenías, sí, a ver si lo abre y...
Ustedes díganme si ven o no. Ahí estamos viendo las carpetas. Bien, ahí. Ahí vemos la imagen, a ver si la abre. No, no la abre. ¿No se ve el video? No, no se ve el video, no lo abre. No te lo abre. A ver, espérame. Bueno, a ver, déjame ver si puedo mostrarle las fotos. Después veo lo que es el video. Cánulas femorales ya las habíamos visto. Sí, vimos una que estaba ahí con la correcta fijación. Bien. No sé si ven la carpeta acá de cánulas yugulares. Sí, vemos la carpeta. A ver si podemos ver una A ver si imagen. se puede ver la foto. No, por alguna cuestión no te las abre. Pero bueno, esto igual lo podemos, cuando vos nos mandes las imágenes, las vamos a compartir en la plataforma y con la clase grabada. A ver ahí. Espera. ¿Ven? Ahora sí la abrió. Bien. Bueno, esta es una de las cánulas, que es la cánula actual que tenemos del paciente actual que está ahí en ECMO. No sé si logran apreciar lo que es los sitios de sutura, que se ve limpio, se ve, digamos, que está bastante protegido, los cuidados de los tegumentos, no sangra, no tiene ni siquiera un leve babeo este paciente en cuanto a lo que es los puntos de inserción de la canulación, ¿sí? Me gustaría, mostrarles un video que tengo acá. A ver. Lucio, no sé si querés responder a Sonia, que está preguntando por el chat mientras Sí. Ángela busca el video. Dice, y en caso de que ocurra Sí. en la aspirativa, la primera medida sería clampear e iniciamos ventilación Es- con apoyo de respi, o cuánto tiempo Sí. tenés para cambiarla. Acordate, Sonia, que lo que vas a clampear ahí es, si ya pasó a la membrana, vos tenés que tratar de clampear lo más cercano a la cánula de devolución, ¿sí? Porque el aire probablemente ya esté llegando a ese sector. Y en ese momento, obviamente, bajás las revoluciones, vas a tener que, probablemente, si la cánula se salió del todo, comprimir, y sí, lógicamente va a emergencia de ventilación, y esto es volver a los valores normales de ventilación sin ECMO, hasta que se resuelva la situación. Igual no te preocupes, que eso lo vamos a ver todo cuando veamos emergencias en ECMO. Bueno, estamos, Ángela, si tenés la imagen. Si no, las vas a tener que subir después, Néstor. Sí, la subimos, no hay inconveniente, Ángela, si por algún motivo son muy pesadas o algo. No sé si se ve ahí, no se vio, ¿no? No se vio. Bueno, era un video cortito en Bien. cuanto a lo que es la limpieza de lo que es el sensor de flujo, ¿sí? Quería mostrarle una breve, digamos, cómo se hace el procedimiento, ya que nos ha pasado, bueno, como todos inexpertos en lo que es lo que era el ECMO, nos pasó de que, bueno, al querer, no sonó la alarma del ECMO, del SIC, que SIC lo que significa es que falta pasta conectora en lo que es el sensor de flujo, ¿sí? El video era eso, más que nada mostrar cómo se debe hacer correctamente, ya que por lo general siempre suena cuando nosotros estamos presentes, los que somos de enfermería, y nosotros realizamos digamos, la colocación de esta pasta conectora o gel, que también puede llegar a servir, ¿sí?
Hay que tener mucho cuidado, hay que abrir, es bastante duro, cuesta abrirlo, a veces, a mí personalmente, la primera vez que me sucedió, por ahí te da un poco temor a abrirlo bruscamente, ¿sí? Pero se realiza la apertura y se hace una higiene, ¿sí? Una limpieza de lo que sería pasta o gel viejo, y se coloca uno nuevo, uno escaso. A veces hay algunos que ponen demasiada cantidad, solamente con una pequeña cantidad puede llegar a, funciona perfectamente lo que es el conector del ECMO, ¿sí? A ver, voy a hacer el último intento, si no, El si me lo problema de permite. esto pasa, de esto somos bastante inexpertos todos en el manejo de las plataformas, así que está bien, ahí se ve, Ahí se parece ve. verse. bien. No Bueno. tiene movimiento, sí. Ahí de a poco se va moviendo, ¿no? Sí, ahí va. Ahí vemos cómo, bueno, nuestro enfermero, en este caso el que estaba a cargo del paciente en ese día, realizó lo que es la higiene, la limpieza. Fíjense cómo coloca ese dedo ahí. Ese dedo nos ayuda a nosotros a asegurarnos de que la cánula no se nos salga del lugar. A veces este pequeño cuidado y recaudo que tenemos que tener nos ayuda y nos previene un montón de problemas que puede llegar a generarse en caso de que se salga lo que es el cono de, y ahí bueno, vemos cómo está leyendo correctamente lo que es el flujo y las revoluciones por minuto, ¿sí? Nos ayuda, digamos, esto y prevenimos todo lo que es una descompensación hemodinámica tremenda en lo que es el paciente. Nos pasó la primera vez, un paciente se nos descompensó, tuvimos que, bueno, recurrir a vasodilatadores, a líquido, tuvimos que ver varias cosas en este paciente y bueno, aprendimos y vimos que tenemos que ser un poquito más cautelosos en cuanto a la técnica de colocación, digamos, de lo que es el gel, ¿sí? Tenía también para mostrarles, no sé si me permiten, a ver si puedo llegar a mostrarles lo que son las imágenes de las fotos del oxigenador, ¿sí? En cuanto a presencia de coágulos. No sé si logran ver la hora, la pantalla mía y la foto. Se ven en las imágenes en la carpeta nada más. ¿Se ven las imágenes en la carpeta? ¿No se ve la imagen que seleccioné? No. Bien. Bueno, esa la podemos subir con algo. Sí, son imágenes, base. bueno, sí, son del oxigenador en el cual se evalúan lo que es la presencia de coágulos. Hay veces que postmembrana no se logra a visualizar bien, no se ven en los bordes de lo que es, a ver si puedo mostrarles así, en estos bordes, por lo general, en el caso de hoy tenemos fibrina y un poco de coágulo en ambos dos bordes. No sé si si ven que estoy señalando. Y en cuanto a lo que es premembrana, sí hubo presencia de coágulos, 4 coágulos, de los cuales actualmente se ven, pero digamos, disminuidos. Hubo un par que desaparecieron, otros que se mantienen, no han crecido en cuanto a tamaño, pero sí, digamos que se mantienen. Esto es algo que tenemos que tener un control diario y durante nuestra guardia de cuidados de enfermería tiene que ser algo que lo tengamos presentes, no sé si decirles que cada tanto, cada hora o cada 2 horas, cuando realizamos el control y chequeo de coágulos en cánulas, también chequear lo que es la presencia y la movilización en caso de los coágulos, ¿sí? También están los registros de enfermería. Actualmente tenemos una hoja de enfermería en la cual vamos viendo y el proceso de todos
los registros del paciente, ¿sí? Tenemos donde se registran lo que es las revoluciones, el flujo, el ACT, si le realizamos ACT o no, presiones pre-postmembrana, diferencias de estas pre-postmembrana. Se ve también a cuánto tenemos el gas de barrido, la FiO2 del paciente. Sí, todo esto, digamos que tenemos que estar teniendo un control, como decía, en los cuidados de enfermería a horario, ¿sí? No sé si se ve la planilla, si no, bueno, también será otra que subo. No sé, pero bueno, No, también bueno, la listo. subimos. Me doy por vencida. La tecnología me pudo. Va a estar un proceso de aprendizaje esto también, así que de a poco nos vamos a ir habituando. Bueno, Néstor, muchas gracias, Lucio, y a la clínica por haberme Muy buena permitido todo charla, esto. Ángela. Me gustó mucho. Espero que les haya servido y bueno, a su disposición en caso de tener alguna duda y pueda yo poder resolverla y solucionarla, ¿no? Bien. No, por mi parte más que claro y agradecerte tu tiempo y bueno, felicitaciones porque la verdad es una muy buena presentación, muy clarita y bueno, bien. Por mi parte me gustó mucho. Así que bueno, quedamos abiertos a alguna No sé pregunta. si alguno de los enfermeros tendrá alguna pregunta en cuanto a lo específico así de cuidado de enfermería o algo con respecto al paciente. Si hay alguna pregunta, abran los micrófonos. Ya en breve ya se corta la transmisión porque estamos en tiempo justo. Así que aprovechemos si hay alguna pregunta, alguna sugerencia también. Y bueno, también los enfermeros que estén presentes, invitarlos a participar, así como participa Ángela, de estas presentaciones y algunos otros talleres que podamos ir haciendo a través de esta plataforma en lo sucesivo de este curso, ¿sí? La próxima clase, el martes que viene, es ECMO en fase respiratoria. Sí, lo que le quería comentar es que seguramente para el próximo ECMO vamos a contar con una máquina ACT, así que es importante que tanto enfermería, bueno, como los médicos sepan cómo controlar el ACT con la máquina. Eso es más fácil porque lo va a hacer toda la máquina, ¿no? Bien. Sí, que está buena lo que es incorporar tecnología, pero bueno, obviamente tenemos que tener en cuenta que la tecnología la maneja el personal de salud, el equipo de salud, y bueno, por lo tanto, siempre tener en cuenta los cuidados, y bueno, las máquinas hacen un proceso, pero el que manejan las máquinas, tanto los médicos, técnicos y enfermeros, ¿no? Así que bueno, ¿alguna pregunta? Si no, vamos dando por finalizada la presentación. Bueno, bárbaro, entonces nos encontraremos el martes que viene y bueno, muchas gracias Lucio y bueno, muchísimas gracias Ángela. No, gracias a Nos ustedes. vemos el martes. Nos Chau. vemos. Bien, nos vemos el próximo martes, hasta luego.